Bienvenidos a esta capacitación de primeros pasos en eSueldos 1. Mi nombre es Mónica, soy especialista en Payroll y en esta oportunidad voy a estar brindando esta capacitación inicial donde haremos un recorrido por las principales funcionalidades de la herramienta de sueldos. Para comenzar, vamos a repasar la temática de esta capacitación. En esta capacitación vamos a ver cómo se crea y configura correctamente una empresa, cómo se cargan los legajos a la empresa, ya sea de manera manual como de manera masiva. Vamos a identificar un convenio colectivo con sus conceptos de liquidación preparametrizados y entender que podemos editarlos y crear nuevos conceptos. También vamos a revisar las categorías y cómo actualizar los valores de la escala salarial. Vamos a ver también los acumuladores, que son los que migran nuestras remuneraciones imponibles para la generación del libro sueldo digital. Vamos a ver cómo se cargan las novedades de liquidación de manera manual y de manera masiva. Vamos a generar el proceso de liquidación de haberes, ver cómo se realiza el cierre y la apertura de estos periodos de liquidación. Y por último, vamos a emitir los reportes de liquidación. Estos reportes son los recibos de sueldos, el libro sueldo del artículo 52 y la emisión del TXT para la generación del libro sueldo digital y posterior 931. Para comenzar a trabajar en la plataforma de sueldos, tenemos que ingresar al acceso. Recordemos que el acceso a la plataforma de sueldos no es el mismo que el de Colpi, ya que cuenta con una URL propia. Vamos a ingresar con el email y la contraseña otorgados al momento de contratar el plan, cuando se designó el usuario administrador. Ingresamos entonces con nuestras credenciales y lo primero que vamos a visualizar es un resumen de lo que tenemos cargado en la plataforma. Acá podemos ver que en esta cuenta tenemos 3 empresas cargadas con 64 legajos totales, de los cuales 39 están activos. También vemos un resumen de los convenios que tenemos en uso. Y para arrancar vamos a crear y configurar nuestras empresas. Para eso vamos a ir a la opción de configuración, al panel empresa. Acá podemos ver las que ya tenemos creadas y de necesitarlo crear una nueva. Para eso ingresamos a nuevo y completamos todos los campos requeridos por el sistema. La razón social de la empresa, el tipo de organización, teléfono, banco. Este banco es el que va a figurar luego en mi reporte de recibo de sueldo al pie y es el banco en donde se paga la seguridad social, o sea, el 931. Ubicación, se cargan los datos del domicilio de la empresa, datos impositivos, quit, actividad y país. Por último, en la segunda solapa tenemos la opción de vincular nuestra contabilidad con Colpi. Si queremos hacerlo, indicamos en tipo externo, en API seleccionamos Colpi y nos conectamos desde este botón con nuestros datos de acceso a Colpi contable. De esta manera, nuestro plan de cuentas de Colpi queda incluido en nuestro módulo de sueldos y podemos asignarle a cada concepto de liquidación la correspondiente cuenta contable para que al momento de generar la liquidación de sueldos, se genere automáticamente el asiento de devengamiento de sueldos. Una vez que cargamos todos los datos, damos guardar y se nos crea la empresa con el correspondiente código ID asignado, que luego también lo podemos visualizar en el desplegable. Creada la empresa, para configurarla tenemos que ingresar en acciones a la opción de recibos y seleccionar un modelo de recibo que vamos a querer usar en esta empresa. Se diferencian en el nivel de apertura de los datos. Algunos cuentan con más datos y otros con menos datos. Seleccionamos desde el desplegable el que más se ajuste a la necesidad de la empresa. Por último, tenemos la opción también de seleccionar logos para nuestro sistema, para nuestros reportes y también de subir la firma digitalizada para que salga impresa en mi recibo de sueldo. El primer logo es el que voy a visualizar en el margen superior derecho de la plataforma. El logo reporte es el que va a salir en mi recibo de sueldo y la firma es la que va a salir al pie del recibo. Para subirlo simplemente selecciono en la nube y cargo la imagen correspondiente. Una vez creada nuestra empresa, estamos en condiciones de cargar los legajos. Para hacerlo, vamos a ingresar al menú de legajos y dentro de esta opción
tenemos dos vías para cargar legajos. Una es manual y la otra masiva. Para cargarlos de manera manual, vamos a legajos. Acá vamos a poder ver todos los legajos que ya tenemos cargada en la empresa y cargar nuevos legajos desde este botón, ingresando acá y asignando los valores a cada celda según solicita el sistema. Datos de la persona, ingresamos el CUIL, apellido y nombre, todos los datos personales. Datos laborales, el legajo del trabajador, el convenio. Acá en zona convenio tenemos que indicar siempre general, salvo que el convenio tenga una diferenciación de escala por zona, como por ejemplo UTGRA. Si no, siempre indicamos general. La categoría correspondiente, fecha de ingreso, el tipo de liquidación, si es mensual o jornal, la modalidad de contratación, tiempo completo o también podría ser tiempo parcial, periodo de prueba. En esta opción de antigüedad, lo que cargamos es si el trabajador tiene antigüedad reconocida anterior a la fecha de ingreso. Esto ocurre, por ejemplo, cuando hay sesiones de personal y recibimos a los trabajadores de otra empresa con la antigüedad reconocida en su empleo anterior. Si ese es el caso, acá indicamos la cantidad de años o meses que reconocemos a este trabajador. Horas de trabajo, indicamos las horas según convenio, este es un dato informativo, y las horas diarias, este es un dato de liquidación. Es muy importante que estén correctos, ya que en función a estas horas se proporcionan los conceptos de liquidación. Luego la forma de pago, tenemos 3 formas de pago desde la implementación del libro sueldo digital, que son efectivo, cheque o transferencia. Si indicamos efectivo, en banco también indicamos efectivo y no cargamos nada en CBU. Si indicamos pago por transferencia, es el código 3. En ese caso tenemos que indicar el banco y los 22 dígitos del CBU sin guiones. Luego en la estructura de cargo tenemos datos informativos como lugar de trabajo, sector, lugar de pago. Pero este último dato es un dato fundamental, es el código de condición de los servicios del trabajador y pueden ser servicios comunes continuos, jubilado, servicios diferenciados. Este dato tiene que estar completo. Por último, en la primera pestaña del legajo del personal está la obra social. En esta obra social vamos a indicar según el código del régimen nacional de obra social. Por ejemplo, si quiero cargar OSECAC, no voy a seleccionar uno OSECAC, sino que voy a seleccionar 126.205, que es el correspondiente código del régimen nacional de obra social y es el que figura en el alta de AFIP del trabajador. ¿Esto por qué? Porque es un requisito del libro sueldo digital. Una vez que cargue todos los datos de esta pestaña, de esta primera pestaña que se me habilita, recién ahí voy a guardar el legajo y se me va a habilitar para poder cargar las restantes solapas del legajo. Los voy a ver en un legajo ya creado, por ejemplo acá en acciones, ingreso, editar, y voy a ver que ahora el trabajador ya tiene creados el resto de los registros. Los que debo cargar son la afiliación sindical, agregándole el sindicato afiliado que corresponda al trabajador, por ejemplo FAESIS, con la fecha de alta en el sindicato, y le guardo la afiliación para que se liquide el concepto. Y en la solapa otros datos hay 2 campos que son esenciales y es la zona geográfica. Esta zona geográfica surge de la resolución general de AFIP. Por ejemplo, acá tengo resto de Córdoba marcado, pero podría ser también uno régimen general, que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la actividad impositiva, que tampoco puede faltar, en este caso 49 actividades no clasificadas, pero también podría ser, por ejemplo, construcción de inmuebles o la que corresponda. Cargados estos datos, ya está completo el legajo y sin errores. Para cargar correctamente los legajos de manera masiva, vamos a ingresar a nómina. Dentro de nómina vamos a ir a legajos app. Dentro de esta pestaña se nos va a permitir descargar la planilla en Excel para completar con todos los datos de los empleados que vamos a migrar. Vamos a descargar la planilla. Esta planilla la tenemos que completar campo por campo sin dejar espacios en blanco. El primer dato que tenemos que completar es el ID de la empresa y lo vamos a encontrar en este lugar,
identificando cada una de las empresas que tenemos cargada en la plataforma. En este caso, 935 es nuestra empresa Colpi Demo. Continuamos cargando todos los datos de los empleados, sin dejar espacios en blanco, legajo, quill, todos estos son los datos personales. Vamos a ver que en documento, por ejemplo, lo completamos con un ID, no ponemos DNI, sino 1, porque si vamos a la pestaña auxiliar, nos dice que 1 es el documento nacional de identidad. Se completa con los códigos de ID. Todas estas pestañas son auxiliares que nos ayudan a completar la pestaña de datos, que es la única que necesitamos completar. Así continuamos llenando todos los campos. Datos personales, datos laborales, fecha de ingreso, tipo de liquidación, modalidad de contratación, situación. En la columna de sueldo vamos a indicar un sueldo siempre y cuando el trabajador cobre un salario diferente al que establece el convenio colectivo para su categoría. Si el empleado cobra lo que establece su categoría, esto lo informamos en 0. Ahora, si cobra un importe diferente, sí tenemos que cargarlo. Antigüedad, horas de trabajo. Acá es importante cargar en horas diarias este dato, ya que nuestros conceptos auxiliares lo usan luego para proporcionar conceptos de liquidación de los empleados jornada parcial. Dentro de la opción de formas de pago, tenemos que seleccionar si el empleado cobra, por ejemplo, en efectivo o por transferencia bancaria. En este caso seleccionamos 3, que es transferencia. Identificamos el banco con el código correspondiente a este banco, que lo encontramos en nuestra pestaña auxiliar. No es necesario informar el número de cuenta, ya que no es un requisito posterior de AFIP, pero como todos los campos tienen que estar completos, le indicamos 0. Sí es fundamental indicar el CBU si nuestra forma de pago es la 3. Si es pago por transferencia, los 22 dígitos del CBU tienen que estar cargados y correctos. Si no los dispongo, entonces tengo que indicar en forma de pago 1, que es efectivo, banco 1, que es efectivo, y en CBU solo dejo un espacio. De esa manera me va a permitir cargarlo. Vamos a dejarlo con transferencia. Puedo cargar los datos de la estructura de cargo, lugar de trabajo, función, sector, centro de costo, el código de condición de los servicios, el código de la obra social, sindicato afiliado, fecha de afiliación, zona geográfica y actividad impositiva. Una vez que tengo toda la planilla completa, con los empleados que voy a migrar al sistema, la guardo y la voy a importar desde la plataforma. En seleccionar la busco, voy a ir a seleccionarla y el sistema nos va a mostrar una vista previa de lo que estamos por cargar. Esto tarda unos minutitos. Acá nos dice que la importación está realizada y nos muestra el legajo, el quill, nombre, el convenio al que le estoy cargando, la categoría y el sueldo cargado. Y me dice que los datos ingresados a través de la planilla están correctos. Entonces, si yo lo selecciono desde acá y pongo actualizar, este empleado automáticamente pasa a formar parte de la nómina de personal de la empresa 935, que es Colpi Demo. Una vez que ya creamos la empresa, la configuramos correctamente, seleccionando el modelo de recibo, cargamos los legajos del personal a la empresa con todos los datos requeridos, estamos en condiciones de revisar el convenio colectivo que vamos a usar y adecuarlo a las particularidades de la empresa. Los convenios ya están precargados. Vamos a explorar, por ejemplo, el convenio de comercio. Para eso vamos a ir a convenios. Una vez en convenios, ingresamos nuevamente a la opción de convenios y acá vamos a poder visualizar todos los que el sistema ya trae precargados. Podemos filtrarlos indicando el nombre del convenio. También podemos buscarlo por el número de convenio o bien utilizando el desplegable. Lo localizamos e ingresamos en la lupa a consultarlo. En cuanto a los conceptos de liquidación, la primera opción que vemos cuando ingresamos al convenio, tenemos que identificar, según esta aclaración que nos hace el sistema, si el concepto tiene una
configuración estándar que viene del maestro de conceptos. Esos son los conceptos que están en color gris. Podemos verlos, identificarlos acá. Si tienen el color azul, quiere decir que tienen una personalización ingresada. Eso es que yo ingresé acciones a editar y realicé alguna modificación en la configuración estándar del concepto, ya sea que lo habilité en alguna liquidación en la que no lo tenía, o ingresé a la automatización y modifiqué algo en su fórmula de cálculo. Por ejemplo, reemplazo acá las unidades de 30 días de sueldo básico por un auxiliar. Entro a cálculo auxiliar y busco el auxiliar de días básicos. Entonces, de esta manera ya guardé una modificación dentro del concepto y me va a quedar en color azul. Eso quiere decir que este cambio que yo guardé se va a guardar dentro del convenio y va a aplicar a todas las empresas de mi entorno que usen el convenio de UTGRA en este caso. Si el concepto está de color verde, eso quiere decir que yo ingreso al concepto a editarlo. Ahora voy a realizar un cambio, pero no quiero que se aplique a todas las empresas que usen UTGRA dentro de mi entorno, sino que solo aplique a la empresa 935, que es la empresa en la que estoy posicionada. Para eso le voy a decir al concepto que la aplicación sea individual y en automatización hago el cambio que necesito. Por ejemplo, le defino un valor. Entonces guardo este cambio y el concepto me queda grabado en color verde. Eso quiere decir que tiene una modificación realizada solo para la empresa en la que estoy posicionada. Para ver los cálculos auxiliares ingresamos a la segunda pestaña y acá vamos a ver, por ejemplo, el que usé recién en sueldo básico, el A7, que puedo ingresar también a modificarlo. Puedo modificarlo cambiando su configuración. En este caso, el auxiliar de días básicos dice que si yo cargo una novedad en unidades de sueldo básico, va a liquidarme esa cantidad de unidades y si no, me va a liquidar 30 días. Esto yo lo puedo modificar diciéndole, por ejemplo, que si no le cargo ninguna novedad, me liquide 30 días menos lo que yo liquide como, entro al editor de fórmulas y busco la novedad unidad del concepto enfermedad. Entonces, esto lo guardo y en el caso de que yo no le cargue novedad al concepto sueldo básico, me va a liquidar 30 días menos licencia por enfermedad. Así yo modifico mi cálculo auxiliar. Si yo necesito un nuevo cálculo auxiliar que acá no tengo, lo puedo crear desde nuevo, seleccionando el ítem que necesite. Lo mismo pasa con los conceptos. Si yo necesito uno que no tengo acá, lo puedo crear desde nuevo, siempre teniendo en cuenta el código del maestro. Conceptos que son remunerativos son anteriores a 400 y no remunerativos de 400 en adelante. Entonces, por ejemplo, si yo quiero crear una gratificación, veo que esta 21 es una gratificación remunerativa y esta 500 es una gratificación no remunerativa. Selecciono el código del maestro y le doy el nombre que yo necesite a la gratificación, la habilito en la liquidación que yo quiera, le asigno el tipo correspondiente, si es de crédito porque se paga o si es de débito porque se resta, y defino la fórmula de cálculo que quiero para el concepto. Por ejemplo, si es un porcentaje del total remunerativo, del total de haberes sujetos, voy a buscar el importe base de cálculo, por ejemplo, el total de haberes sujetos por 0,5 y de esa manera defino la automatización de mi concepto gratificación y lo puedo guardar. Dentro de categorías voy a ver la escala salarial de mi convenio, cada categoría con sus importes asignados. Importante antes de realizar una liquidación de sueldos, ir a actualizar y posicionarnos sobre la escala salarial que voy a usar. Por ejemplo, ahora voy a liquidar febrero, me paro en enero porque la próxima es marzo. Entonces me paro en enero para que tenga los sueldos vigentes a febrero. En la opción de acumuladores, lo que vamos a ver es cómo están formadas esas remuneraciones que se migran, esas bases imponibles que se migran al libro sueldo digital. Por ejemplo, dentro de acumuladores vamos a encontrar la remuneración imponible 9. Esta es la remuneración sobre la cual se calcula la contribución a la ley de riesgo de trabajo. Entonces, así yo puedo revisar qué conceptos están conformando esta base imponible.
para también, en caso de necesitarlo, modificar. Todos los acumuladores ya están preparametrizados, pero puede pasar que yo necesite excluir un concepto de la base de la ley de riesgo porque la empresa que estoy liquidando ha decidido no pagar ley de riesgo de trabajo, por ejemplo, sobre un concepto no remunerativo como este 441. Entonces, ¿cómo tengo que proceder en ese caso? Bueno, en caso de que el concepto 441, que está incluido en el acumulador de la remuneración 9 en mi maestro de fórmulas, lo que tengo que hacer es ingresar y quitarlo. Pero si lo quiero eliminar, el sistema no me lo va a permitir por ser un registro maestro. Lo que tengo que hacer es ingresar a editar y en estado dejarlo sin uso. Cuando yo grabo este cambio, me queda de color azul ya que está personalizado en mi entorno y ya no tiene la configuración del registro maestro. ¿Qué tengo que tener en cuenta acá y es muy importante? Que si tengo una cuenta de contador, un estudio, o sea que tengo varias empresas acá y la modificación la necesito hacer para la empresa en la que estoy posicionada, eso lo tengo que tener en cuenta antes de realizar la modificación, porque cualquier cambio que yo grabe en los acumuladores va a impactar en los acumuladores de todos los convenios y de todas las empresas. Los acumuladores son a nivel general. Por eso, si yo quiero excluir el concepto 441 en la empresa 1644, antes de grabar ese cambio, lo vuelvo a dejar como estaba en el maestro, antes de grabar el cambio tengo que ingresar acá a editarlo y decirle que la modificación que voy a realizar tiene aplicación individual. Entonces esta deshabilitación que estoy haciendo del concepto va a quedar solo en esta empresa y en el resto va a continuar sumándose en el acumulador 54. Esto es muy importante para que no afecte al resto de las empresas que sí quieren seguir pagando ley de riesgo de trabajo sobre este concepto. Lo mismo para cualquier cambio que se haga dentro de los acumuladores. Dentro de los acumuladores también, por ejemplo, voy a encontrar el acumulador que migra los días trabajados en el mes. Acá voy a ver que tengo agregado dos conceptos restando. Están los conceptos del maestro, los que están en negro, y los azules están restando, los agregué yo en mi personalización porque los liquido de esa manera. Acá voy a poder editar también este acumulador de acuerdo a la forma en la que liquide, teniendo en cuenta la misma aclaración anterior, que lo que realice acá va a impactar en el resto de mis empresas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero agregar un concepto que liquido diferenciado del sueldo básico para que también informe días, lo voy a agregar desde acá, por ejemplo, la licencia por enfermedad. Voy a nuevo, le digo que quiero usarlo en la liquidación mensual al concepto y busco enfermedad. Licencia por enfermedad, la agrego sumando. Guardo el cambio, entonces los días que yo liquide de enfermedad también se van a sumar a los días trabajados del mes. Una vez que adecuamos el convenio colectivo que necesitamos para liquidar los sueldos, adecuamos los conceptos de liquidación con las personalizaciones que tenemos en nuestra empresa, nos aseguramos de actualizar la escala salarial posicionándonos sobre la vigente de acuerdo al periodo que estamos por liquidar, estamos en condiciones de cargar las novedades de liquidación. Para hacerlo tenemos dos vías, una es de manera manual y la otra es de manera masiva. Vamos a ver cómo se cargan las novedades de manera masiva. Para hacerlo ingresamos al menú Novedades y dentro de Novedades vamos a ir a Novedades App. Dentro de esta opción podemos descargar la planilla que necesitamos completar para migrar las novedades de liquidación de manera masiva. Si hacemos clic acá, se nos descarga automáticamente la planilla. Esta planilla es bastante sencilla. Lo que tenemos que cargar es el ID de la empresa, es el número que se nos generó cuando creamos la empresa, el legajo al que le vamos a asignar las novedades, el periodo, año, mes, el código del concepto, el tipo de liquidación, que en la segunda hoja del mismo Excel podemos identificar los tipos con el código correspondiente. El mes de ajuste es el mismo mes al que le estamos cargando la novedad. Y en la opción forzado vamos a dejar en 0 si queremos que el concepto se liquide de acuerdo a la automatización de nuestro concepto
o le vamos a poner 1 si queremos que liquide lo que le vamos a informar tanto en unidades como importe, o sea, si vamos a forzar ese concepto de liquidación. Vamos a migrar entonces nuestra planilla de novedades seleccionando desde este botón la planilla que completamos. El sistema nos va a mostrar una previsualización de las novedades incluidas en este Excel que acabamos de traer. Acá estamos migrando un feriado trabajado para el mes de julio. Es una sola unidad de feriado y no está forzado, así que se va a liquidar de acuerdo a la fórmula que el concepto tiene establecido en su parametrización. También estamos migrando horas extras al 100, 2,5 horas extras. Si queremos cargar esa novedad, acá nos dice que están correctas, están importadas correctamente, pero todavía no las cargamos. Si las queremos cargar, estamos de acuerdo con esta vista previa, las tildamos desde acá y damos clic en actualizar. De esa manera es que las novedades quedan cargadas de manera masiva. Ahora vamos a ver que acá en estado dice actualizado. De esta manera ya quedan cargadas y desde acá ya las puedo borrar. Para generar cualquier otra importación ya me queda limpia la vista previa. Para cargar mis novedades de liquidación de manera manual, puedo ingresar a Novedades, Manuales, tengo que seleccionar el periodo donde voy a cargar estas novedades, en este caso seleccionamos marzo, y el tipo de liquidación donde las voy a cargar. Vamos a dejar seleccionado la liquidación mensual. Buscamos al empleado e ingresamos en Acciones a consultar. Se nos despliega una vista previa de diferentes conceptos a los que yo puedo asignarle tanto unidades como importes, pero también existe la posibilidad de buscar conceptos que no están en esta vista previa, como por ejemplo el sueldo básico. Si yo quiero cargarle a este empleado una novedad unida en sueldo básico, por ejemplo, porque trabajó menos de 30 días, puedo cargarle acá la unidad, autorizarla y grabarla. De esta manera nos queda lista la novedad de liquidación en el concepto sueldo básico por 25 días. Siempre que carguemos una novedad, tenemos que autorizarla. Tiene que figurar de esta manera, en el estado autorizado. Si yo le cargo y autorizo la novedad, se va a liquidar tal cual como el concepto tenga definida la fórmula de cálculo. Ahora, si yo en lugar de cargarlo así, le indico que van a ser 25 días y el salario por esos 25 días va a ser de 50.000, le indico el importe, tengo que forzarla, porque voy a querer que se liquide este valor de 50.000 y no lo que me defina la fórmula de cálculo del concepto sueldo básico. Esta opción de forzar se usa justamente para que se liquide lo que yo indico acá y no lo que el concepto tiene definido. Una aclaración a tener en cuenta es que cuando forzamos, no solo forzamos el valor del concepto, sino también las unidades. Y esta aclaración es importante porque hay conceptos como este, o como el SAC proporcional o vacaciones, que necesariamente tienen que informar unidades como un requisito del libro sueldo digital, ya que en función a los días es que se aplican los topes a las remuneraciones. Entonces recordemos que si forzamos un concepto, se tiene que indicar tanto el importe como las unidades. También tenemos la posibilidad de cargar un concepto, una novedad, y dejarlo fijo en el tiempo. Esto se usa mucho, por ejemplo, con las cuentas a futuros aumentos. Si yo al empleado le quiero abonar una cuenta a futuros aumentos y dejarla fija desde el 1 de marzo, por ejemplo, hasta el 31 de agosto, se la puedo dejar fija con el valor que yo quiera, la autorizo, la grabo y me olvido por este plazo de tiempo de cargar la novedad, ya que desde marzo hasta agosto se le va a liquidar la cuenta futuros aumentos por el valor de 25.000 pesos, porque esa la cargo como una novedad fija. Dentro de licencias, hay que hacer una aclaración acá, estas son licencias que tienen situaciones de revista asociadas. Para que la licencia se liquide, se carga acá. Le cargamos, por ejemplo, la maternidad, licencia por maternidad de 30 días
autorizada y grabada y sale en el recibo de sueldo correctamente. Pero para que se informen los días de situación de revista, cuándo inicia, cuándo termina, se tiene que cargar acá en licencias. Entonces ponemos maternidad, indicamos qué día comenzó esta licencia por maternidad, ponemos los días en el mes de esta licencia, solo nos va a traer la fecha de fin, la de reintegro, y en presentación siempre ponemos el último día del mes que estamos cargando. Y grabamos la licencia. Cargándola acá nos aseguramos de que cuando se migre nuestro TXT se informe correctamente la situación de revista que tiene asociado ese concepto de maternidad que liquide. Para generar el proceso de liquidación de sueldos, vamos a ingresar en el menú de liquidación. Dentro de liquidaciones, vamos a ir nuevamente a liquidaciones. Y antes de generar el proceso de liquidación, nos aseguramos de que todos los periodos anteriores estén correctamente cerrados, ya que si el periodo anterior está abierto, el sistema no me va a dejar continuar con una liquidación posterior. Si yo tengo que realizar una liquidación mensual, voy a seleccionar desde esta opción mensual y generar la nueva liquidación. Si fuera una liquidación jornal, selecciono jornal y avanzo con la nueva liquidación. En este caso, vamos a generar la liquidación mensual de julio. Voy a nueva liquidación y el sistema me permite liquidar para todo el personal activo, filtrar por sector y me habilita esta opción para seleccionar el sector correspondiente, filtrar por convenio, se me habilita para seleccionar el convenio que desee, o por legajo. En este caso, vamos a seleccionar el legajo 1. Vamos a procesar y en unos segundos el sistema nos muestra el procedimiento de liquidación de sueldos efectuado. En este caso vemos el legajo 1 con el total remunerativo, no remunerativo, retenciones, contribuciones y neto. Si quiero profundizar en esta liquidación y chequear los conceptos que liquidé y cómo se liquidaron, puedo ingresar desde acá en acciones a consultar. Acá voy a poder ver todos los conceptos liquidados, no solo los conceptos del recibo de sueldo, sino también las contribuciones y los conceptos auxiliares. Si yo tengo una duda de cómo se realizó determinado cálculo, por ejemplo, quiero saber cómo se realizó el cálculo de este feriado trabajado, puedo ingresar en acciones a consultar el concepto y se va a abrir la personalización que tiene el concepto, la fórmula que tiene definida. En este caso puedo ver que está tomando el básico, la asignación mensual del trabajador según la escala salarial, la está multiplicando por la jornada del trabajador para llevarlo a jornada parcial si así fuera, lo divide por 25 y lo multiplica por la cantidad de novedades, unidades que yo le cargué a este concepto. Si voy al log de liquidación, me muestra el valor de cada una de las variables que componen la fórmula. En este caso, el básico asignado para el trabajador es 208.620,96. El auxiliar de la jornada parcial es 1, ya que el trabajador es jornada completa, no lo está proporcionando. Y la novedad del concepto feriado trabajado es 1, se le cargó un solo feriado trabajado. Entonces, de esa manera puedo controlar cómo se calcula cada uno de estos ítems. También, como dijimos, podemos revisar los conceptos auxiliares, como por ejemplo acá vemos la detracción calculada. Si tengo una duda puedo ver también cómo la calculé. La base de la obra social, que es la que migra las remuneraciones 4 y 8. Y así puedo controlar cualquier concepto liquidado. Una vez que la liquidación ya está finalizada y quiero avanzar con una liquidación posterior, por ejemplo, si quiero liquidar vacaciones o una liquidación final, como vimos, hay que cerrar la liquidación anterior. Para cerrarla, dentro del periodo, voy a ir al candado y voy a apretar en cerrar. De esa manera, queda cerrado el periodo. Ahora, si yo cerré la liquidación y me doy cuenta de que me faltó realizar algún proceso, cargar una novedad, cometí algún error en el cálculo, puedo volver a abrirla y para eso voy a ir al buscador y poner apertura de liquidación.
y así el sistema me permite abrir desde la última, que cerré, digamos, la liquidación más reciente, a las más antiguas. Una vez que abrí julio, me permitiría abrir junio y así sucesivamente hacia atrás. Entonces, si ahora vuelvo al panel de liquidación, voy a poder ver que julio se encuentra nuevamente abierta para que la pueda eliminar y reliquidar si así lo deseara. Una vez que generé la liquidación de sueldos, estoy en condiciones de emitir los reportes correspondientes. Para hacerlo, voy a ingresar al menú de liquidación y dentro del menú de liquidación voy a ir al panel de informes. Dentro del panel de informes selecciono el periodo. Se habilita el panel de informes con las opciones correspondientes. En este caso, vamos a emitir en primer lugar el recibo de sueldo. Ingresamos a consultar. Tenemos los mismos filtros que al momento de liquidar para toda la nómina activa, por sector, por convenio o por legajo. En este caso vamos a hacerlo para toda la nómina activa. Hemos liquidado un solo legajo igualmente. Tenemos que cargar estos tres datos: fecha de pago, que va a salir impresa en mi recibo de sueldo. Depósito es la fecha de depósito de la Seguridad Social, cuando se pagaron los aportes, el último pago de aportes. En este caso vamos a indicar 10 de julio y el periodo correspondiente a esos aportes, junio. Una vez que cargue estos tres datos, al hacer clic en imprimir, se descarga mi recibo de sueldo según el modelo que yo elegí al momento de configurar la empresa. Otro reporte que puedo emitir desde el panel de informes es el libro sueldos. Este libro sueldos es el libro del artículo 52, no es el libro sueldo digital. Si yo ingreso a consultar, hay dos formas de generarlo. Una es con encabezado y otra es sin encabezado. Si lo hacemos sin encabezado es para imprimir directamente sobre las hojas ya rubricadas. Esto depende de cada jurisdicción, cada Ministerio de Trabajo. Todavía en algunos lugares se imprime directamente sobre las hojas ya rubricadas. Si no, lo dejamos con encabezado y al poner clic en imprimir se descarga directamente nuestro libro sueldos del artículo 52. Dentro también del panel de informes tenemos la posibilidad de generar nuestro asiento sueldos en el caso de que hayamos vinculado la contabilidad de Colpi con nuestro módulo de sueldos y previamente hayamos también asignado a los conceptos de liquidación las correspondientes cuentas contables. Si hicimos esos pasos al momento de generar la liquidación de sueldos, se genera también el asiento sueldos y lo podemos ver desde la interfaz contable. Ingresamos a consultar. Y acá podemos ver el asiento sueldos ya generado. Si nosotros estamos de acuerdo con este asiento y está correcto, lo que hacemos desde acá es exportarlo con este botón a Colpi. Directamente con este botón lo exportamos. Para generar nuestro TXT para libro sueldo digital, vamos a ingresar a liquidación. Y ahora en lugar de ingresar al panel de informes, vamos a ir al panel de interfaces. Vamos a seleccionar el periodo que liquidamos y en la opción Reporte Libro Digital ingresamos a consultar. El único dato que debemos cargar antes de generar el TXT es la fecha de pago y este es un requisito que nos solicita FIP y está contenido luego dentro del TXT que vamos a descargar en el registro 02. Vamos a cargar entonces la fecha de pago, vamos a ponerle 4 de agosto y damos clic en imprimir para que se descargue de manera automática nuestro TXT del libro sueldo digital. Para realizar una lectura del TXT descargado y los 4 registros que lo componen, vamos a revisar el registro 01, el mismo es el que informa el quit de la empresa, el periodo, el número de envío, los días que se consideran para el mes y al final de todo informa la cantidad de empleados incluidos en este TXT, en esta liquidación. Esta cantidad tiene que coincidir con la cantidad de registro 04 que componen el TXT. Si tengo 2 empleados, tengo que tener 2 registros 04. En el registro 02 tengo la forma de pago de cada trabajador,
En este caso vemos que este trabajador tiene 1, forma de pago en efectivo y por tal motivo no informa los 22 dígitos del CBU. Vemos la fecha de pago que se le cargó antes de descargar el TXT. Este dato dijimos que es esencial y si no lo cargamos antes de descargar el TXT, figuran todos estos dígitos en 0 y nos va a dar error al intentar subir el libro sueldo digital a FIP. En el registro 03 vemos la liquidación de sueldos en sí, cada concepto es liquidado, el concepto 1 que es sueldo básico con 25 unidades, con el importe correspondiente y el tipo crédito, en este caso, para el concepto 1. Vemos una línea por cada concepto liquidado. Por último, en el registro 04 vemos las bases imponibles migradas de la liquidación del trabajador, vemos que tiene 25 días trabajados, la obra social de comercio, vemos cada una de las remuneraciones imponibles, de la remuneración total, 1, 2, 3 y así hasta la remuneración 10. Al final de todo vemos el importe liquidado de la detracción y la remuneración 10. Acá aclaramos que la remuneración 10 solo existe cuando hay detracción liquidada. Si no liquidamos detracción, ya sea porque el trabajador es director o bien porque la remuneración total no supera el mínimo establecido. En ese caso, si la detracción es 0, la remuneración 10 también, ya que solo existe cuando existe detracción. Llegando al final de esta capacitación, vamos a repasar cómo ingresar al centro de ayuda. Podemos hacerlo desde la página de Colpi, desde el botón Ayuda, Centro de Ayuda. Vamos a la sección exclusiva de sueldos y en esta sección vamos a encontrar varios artículos de interés donde se describen estos procedimientos específicos de la plataforma de sueldos, como por ejemplo la carga de legajos, la creación de un nuevo concepto. Estos artículos describen el procedimiento, el paso a paso y algunos también cuentan al finalizar el artículo con un enlace a un video tutorial que resume el procedimiento. También desde el botón de ayuda podemos ingresar consultas a través del soporte en línea o también podemos ingresar las consultas de manera directa por medio de mail a nuestro mail sueldos@colpi.com. Siempre es importante que para ingresar una consulta tratemos de brindar el mayor nivel de detalle posible en la primera consulta. Esto es para tener una respuesta lo más rápido posible. Entonces, que nos indiques de qué empresa estás realizando la gestión, si tenemos una dificultad en específico, a qué empleado refiere, en qué convenio, si estoy tratando de crear un concepto, qué código de concepto estoy tratando de crear, en qué periodo lo quiero usar, para que podamos rastrear correctamente el inconveniente y dar una respuesta oportuna. Siempre es un adicional, un plus, que puedan enviarnos una captura de pantalla completa para que podamos ver, en todo caso, mensajes de alerta o identificar con mayor precisión estos inconvenientes, ¿sí? Al finalizar la consulta y una vez que se resuelve la misma, van a recibir una encuesta de satisfacción. En esta encuesta lo que hace es calificar al analista que los asesoró, ¿sí? Es importante que nos califiquen porque esto representa para nosotros un feedback que nos ayuda a medir nuestra calidad de atención y tratar de mejorar así cada día. Muchas gracias a todos por participar y los esperamos en las próximas capacitaciones de sueldos.